Hola chicos de segundo medio, les habla su profesora Génesis Reyes de Lengua y Literatura. Bueno, recordarles que estoy a cargo de todo el nivel y estoy ansiosa también esperando sus trabajos a mi correo electrónico que es greyes@cmch.maristas.cl. Y también, bueno, aprovechar de felicitar a algunos trabajos que me han llegado, sobre todo el de Ignacio Caro. Me gustó mucho la tarea anterior del texto El presupuesto de Mario Benedetti, que fue lo último que hicimos. Bueno, acá tengo muchos alumnos también que han entregado trabajo y quiero destacar a Juan Luis Navalón, a Jesús López, a Sebastián Rebeco, a Jonathan Espinosa, Bastián González, Fabiana Villagra, Joel Farías. Bueno, tengo más, pero obviamente quiero destacarlo en esta oportunidad y decirles que sigo esperando que se pongan al día, que son 6 clases con esta y bueno, que se den un tiempo de ver las clases que están en YouTube, se las hemos compartido con sus profesores tutores para que todos tengan el material que necesitan. También se les compartió el libro en versión PDF, está también el libro en PDF de Palomita Blanca o La Tregua, la guía también que hay que trabajar, está el video con las instrucciones para hacer esa guía. Así que eso chicos. Bueno, comentarles que vamos a empezar una nueva unidad. Esta es la unidad 3 de su libro. Necesito que busquen su texto del estudiante, que vayan a la página 120, que si bien en el libro es la unidad 3, tiene otro orden y para nosotros es la unidad número 2, ¿sí? Nuestra unidad se llama Sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Son temas que los vamos a trabajar durante toda la unidad. Vamos a trabajar textos esta vez argumentativos, ¿ya? Y también los vamos a ir mezclando con narrativa. Espero que les guste mucho la clase, que, que entiendan el tema que vamos a trabajar. Y bueno, en su texto dice cruce de horizontes. Ya chicos, recordarles entonces que las respuestas de las preguntas y todo eso y las indicaciones del texto El presupuesto de Mario Benedetti están en el video anterior, en la clase número 5. Si ustedes se fijan entonces en su libro, está la presentación de la unidad con un afiche que dice, todos somos migrantes, algunos cruzan fronteras. Y bueno, tiene relación, ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? Si yo no soy migrante, yo siempre he vivido en Chile. Chicos, tiene que ver con que nosotros somos cultura híbrida. Esto quiere decir que somos producto de un mestizaje, que también en algún momento puede que nos convirtamos en un migrante. Y, y bueno, la única diferencia es que algunos cruzan, ¿verdad? Como dice ahí el afiche, sus países, ¿sí? O se atreven. Y pueden ser distintas razones por las que te pueden llevar a emigrar o inmigrar, que son conceptos distintos, ¿ya? Bueno, avancemos entonces, vamos a la página 121 y ahí están los objetivos de la unidad y como yo les decía, vamos a trabajar análisis de narraciones literarias, pero nos vamos a enfocar más en la interpretación de estos textos y todos están relacionados justamente con eso, con el exilio, que la mayoría de las veces es un exilio político, ¿verdad? Y eso va conformando la identidad. Y lo otro que conforma la identidad de los pueblos es, como les decía recién, eh, el mestizaje que nos caracteriza y las relaciones que establecemos entre distintas culturas. Y bueno, como es un tema debatible, también vamos a leer textos que son argumentativos. Y vamos a partir con un concepto, con una palabra que se llama xenofobia. No sé si alguna vez la han escuchado, pero es sentimiento de miedo, es un sentimiento de rechazo de algunas personas que las llevan a actuar en contra de personas extranjeras, creyendo que deberían volverse a su país, y hay frases, ¿verdad?, muy mal enfocadas, como que vienen a robarnos el trabajo, que no sé, porque tienen otro color de piel, justamente lo que ha ocurrido lamentablemente en Estados Unidos y ha llevado todo
un revuelo también social a nivel casi mundial, ¿verdad? Ahora, lo más importante es que la xenofobia lo único que demuestra es una gran ignorancia, ¿ya? Porque las migraciones son parte de la historia de la humanidad desde siempre. Eso es lo que tenemos que entender. Y no existe ningún ser humano superior a otro. Y en Chile los inmigrantes tienen derechos que también tenemos que respetar. Y las mezclas de culturas siempre van a ser buenas. Ya como les decía, nosotros somos producto de una cultura híbrida. Ahí ustedes pueden ver un afiche, que son unos robots en su texto, y que en el fondo se problematiza sobre la discriminación de unos robots, porque uno se supone que es importado y a lo mejor es más valioso que otro, o no se sabe, ¿verdad? Que puede que sea extranjero. No se justifica porque todos los robots comparten algo, que les dice ahí en el texto, que es su sistema operativo. Y así la xenofobia pierde sentido. Pensemos que todo entonces, si no importa nuestro origen, en el fondo si lo llevamos, lo extrapolamos a otro ámbito, quiere decir que todos somos seres humanos. Ahí hay otra pregunta, abajo en la página 121, que dice, ¿qué motivos hacen que las personas deban dejar su país natal para establecerse en otro? Y bueno, son tantas, ¿verdad? Principalmente, o la mayoría son problemas o razones económicos, son problemas laborales que tienen falta de oportunidades de empleo en sus localidades. También se da que son relaciones interpersonales. Nosotros estamos en una era globalizada, que podemos conocer gente de cualquier parte, gente que se enamora a través de las redes sociales y se enamoran de alguien que está en otro país y bueno, se convierten así en un inmigrante. También, como dijimos recién, por temas políticos, ¿verdad? Familia que está radicada en otra parte. Bueno, en fin, pueden ser muchas. Y vamos a comenzar con un audio de un video que está en YouTube que se llama Xenofobia, que es de una página que se llama The Play. Y ahí sale un personaje que fue súper conocido, que se llama Murdoch. Y quiero que le pongan atención entonces a los comentarios del video. Ya le vamos a dar play. ¿Xenofobia? ¿La fobia a los senos? En la discriminación hacia los extranjeros. Cuando discriminamos a personas que son de otros países. Cuando uno discrimina a la gente que es extranjera o no de este país. ¿Extranjeros? Ah, por eso me han dicho harto xenofóbico a mí. Debe ser por los chistes crueles que hago. Uno trata así como de sobrepasar al extranjero. Porque la gente como que tiene un tema, es como un ego nacionalista, ¿cachai? Son cosas estúpidas que hacemos porque, no sé, desde chicos que discriminamos a la persona que es un poco más gorda, al que es más flaco. Solamente porque no se conoce la cultura de la otra persona. Al ser humano le encanta discriminar gente. Creo que es bastante normal que exista en una sociedad de humanos ineptos que les gusta odiar a todo el mundo. En todas partes yo creo, y más en colegios, porque ahí son niños igual como que tienden a burlarse ya de la otra gente. Cuando juegas con otros países, intentáis discriminar a la otra persona. Yo veo mucho el tema en los comentarios de mis propios videos. Cuando de repente comenta alguien de Perú, comenta alguien de Bolivia, hay mucha gente que empieza a pelear o empiezan a insultar la manera en que uno habla, la manera en que todo. En todos lados hay xenofobia. En todos lados hay odio. El odio no se sectoriza hacia el barrio alto, el barrio bajo o en la plaza. El odio está en todos lados. Y eso es lo que los humanos no quieren entender. ¿Creen que todos vamos a hacer paz y armonía? No, obviamente que no. Porque tus padres te inculcan cosas de chico. Y la sociedad te inculca cosas de chico. Siempre. Bueno, la verdad es que nunca he estado con Quique Morandé, así que no sé qué diría. Háganse ver, cabros, porque no está bien discriminar a alguien solamente porque es de otro país. Imagínate, tú vas a salir, no sé, a un país a visitarlo y te van a hacer lo mismo. Les diría que simplemente como que vivan su vida. He conocido gente, de hecho tenía una tía que era como media racista y yo siempre le decía que eso estaba mal, pero en verdad, no sé, por lo menos mi tía no cambió nunca. El hecho de que la persona llegue a ser así va por algo mayor, que puede ser desde su misma infancia, cómo se crió, cómo lo criaron sus padres. Porque hay gente como que se cría
cría de una forma. Entonces, en verdad, es como difícil que cambie. Cuando se lo inculcáis a los cabros chicos desde chicos, sobre todo. Proyectar videos que hablan sobre la xenofobia y así la gente tome conciencia. Si es que desde pequeños nos enseñan, sería mucho menor la cantidad de personas que juzgan a otros. Desgraciadamente, los seres humanos han vivido odiándose toda la vida. Desde que uno se cree superior al otro, todo va mal para abajo. Se puede quitar compartiendo con gente de otros países, haciendo lo que no quieren hacer. Así que en vez de estar sufriendo y llorando, ¿por qué no nos reímos de todo? Al fin y al cabo, el humor es la mejor medicina para curar el odio. ¿Cuál es el problema de que exista odio en el mundo? Es parte de ser un ser vivo. Si yo estoy vivo, siento cosas. Obviamente sería hermoso que no nos sintiéramos odio por nuestros hermanos. Pero, en fin, a veces como que te fuerzan, ¿no? Ya. Entonces ese era el video de la clase de hoy. Y bueno, yo creo que odiamos a otros porque nos enseñan a odiar. ¿Ya? Creo que somos producto de, lamentablemente, de gente ignorante que nos ha enseñado cosas ignorantes, que nos ha enseñado que hay razas diferentes, que, ¿verdad?, que un color de piel, un equipo de fútbol, una condición social, ¿verdad?, tiene que ver como con la valoración del ser humano, y eso está muy mal, ¿verdad? Nos han inculcado creernos superiores a otros. Creo que no existe que un niño venga con un gen del racismo, ¿verdad? Uno no nace intolerante, uno no nace, ¿verdad?, con este tipo de cosas en la cabeza. Alguien tiene que enseñártela. Y bueno, hay gente como veíamos ahí en el video que inculca ese odio. Ahora, lo importante es que cualquier cosa mala que uno aprende se puede desaprender. Y lo importante es que tengamos que hacerlo pronto. Yo soy una confiada, yo creo, tengo fe que la educación de las personas es la única salida. Es la única salida para sacar todos los prejuicios, sacar a los seres, ¿verdad?, como veíamos aquí, de esa ignorancia que se cree superior a otro. Tu piel, tu raza, tu equipo de fútbol, tu identidad sexual, tu condición social, no tiene nada que ver con la inteligencia o con tu valor como ser humano, ¿ya? Y bueno, con esta reflexión comenzamos entonces la clase número 6, que se llama Inmigrantes y refugiados no son lo mismo. La idea, chicos, es que ustedes vayan anotando en su cuaderno, que avancen en su libro a donde está la carta al director. En la página anterior ustedes van a encontrar unas tablas con algunos datos de hace algunos años que tienen que ver con la inmigración en Chile, ¿ya? Y esta vez vamos a leer este texto argumentativo, como yo les decía. Es de una decana de una facultad, de una conocida universidad, la Universidad Mayor. Ella se llama Clara Saransky, es la decana de la Facultad de Humanidades. Y antes de empezar a la lectura propiamente tal, vamos ahí a descubrir al ladito que dice que según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, migrante es quien elige trasladarse de un lugar a otro para mejorar su calidad de vida al encontrar trabajo o educación, por reunificación familiar, etcétera, como vimos anteriormente, y no a causa de una situación de violencia. Entonces la diferencia en que el migrante, el que migra, el que se va, ¿verdad?, de su país, lo hace por una decisión personal. En cambio, un refugiado, ¿verdad?, un refugiado político, un refugiado a causa de una guerra, una persona que por los temores de ser perseguido por motivos de raza, por religión, por nacionalidad, opinión política, como les decía recién, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país. Entonces, esas palabritas son como las que marcan la diferencia. Ya, entonces, dice así: a los refugiados
por nuestros valores humanitarios, debemos acogerlos, aunque sea muy difícil darles todo lo que necesitan. Otra cosa son los inmigrantes. Ellos son invitados a compartir nuestra mesa, lo mucho o poco que tenemos. Llegan a nosotros tras una posibilidad de vida mejor. No debemos librarlos a su suerte ni reservarles campamentos o guetos, sin condiciones dignas de salud, educación, derechos sociales y trabajo, acorde a las capacidades de cada invitado. Para ser responsables debemos tener razonablemente claro su camino en Chile. No son muebles estacionables en cualquier sitio. ¿Ya? Entonces aquí vemos claramente que estamos frente a un texto argumentativo. La carta al director, también lo habíamos visto antes en clases, que es un texto que cualquiera de nosotros puede enviar al diario, a un diario, a La Tercera, al Mercurio, qué sé yo. Y ellos eligen, de acuerdo a la contingencia, qué cartas publicar. Y obviamente, bueno, como esta señora también es importante, le han publicado su carta que es de opinión. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta señora? Que son bienvenidos los migrantes, pero Chile tiene que darles el trabajo que necesitan y tenemos que tener claro cuál va a ser su trabajo, su condición acá. ¿Ya? Vamos al segundo párrafo. Dice, además, para el bien de la inclusión armónica laboral y social de los extranjeros en el país, debemos explicitar fundadamente nuestras carencias en mano de obra calificada, técnicos, profesionales, emprendedores, intelectuales, artistas, identificando sectores y lugares propicios. Si no tenemos técnicos especializados en perforaciones profundas, sería bueno recibir refuerzos. Y si los tuviéramos en modo abundante, sería irracional traer más. No calcular el impacto de las nuevas personas que se incorporarían a nuestras bases laborales sería fomentar problemas a diestra y siniestra. Ciertamente no sería bueno para los viajeros enfrentados en un mercado sectorial saturado, probablemente incursionar en otras labores al azar. Y bueno, acá yo creo que si ustedes piensan a modo personal, yo creo que más de alguno conoce a un migrante que está trabajando tal vez en algo que no le corresponde, ¿verdad? Todos tenemos un conocido tal vez. Por ejemplo, en mi caso tengo muchas amigas que son psicólogas, periodistas, tecnólogos médicos, pero están trabajando en otras cosas porque el mercado laboral en Chile, como dice muy bien ahí Clara Saransky, está saturado. Entonces, son cajeras en un mini market, están haciendo, no sé, manicure, etcétera, ese tipo de cosas. Y es porque, con lo que dice acá esta señora, ¿verdad?, es que no se ha hecho este trabajo muy bien. Dice, no nos sirven las frases demagógicas. Y acá es una palabra muy importante que quiero, chicos, que aprendan. Por favor, la demagogia es lo que hace el poder político cuando apela a los sentimientos más básicos de la ciudadanía. En este caso, es el miedo, ¿ya? Y ojo, que lo está haciendo constantemente en la mayoría de los medios de comunicación, ¿sí? Apelan a sus emociones, a sus prejuicios, a su esperanza, entonces juegan con eso. La demagogia lo utiliza entonces, chiquillos, el político para jugar con eso. Ojo, esta señora dice, no nos sirven las frases demagógicas, que hoy tensionan el debate en la materia entre dos extremos absurdos. Puertas despalancadas al que quiera venirse versus puertas clausuradas. ¿Entienden la idea? Eso en el fondo también es como una metáfora, ya de abrir las puertas así como a diestra y siniestra sin considerar ninguno de estos factores, o no, ¿saben qué? Mejor no vengan. En el fondo es eso. Prejuiciosamente nacionalistas, y está subrayado. Requerimos una política de inmigración fundada en nuestras capacidades sostenibles y en nuestras necesidades, lo que decía anteriormente. Y recuerden esta estrategia de lectura. Cuando vamos leyendo un texto, tenemos que ir haciendo pausas, como las que estamos haciendo ahora, e ir parando. A ver, dice prejuiciosamente nacionalista. ¿Qué es un prejuicio? Es lo primero que me tengo que preguntar. Entonces, piensen,
un prejuicio nacionalista, la palabra pre. Entonces es algo que yo hago antes de emitir un juicio, antes de saber algo del otro. Y que tiene que ver con ese falso, como a veces, nacionalismo. La verdad no es tan blanca ni tan negra. Debemos considerar responsablemente los impactos para los inmigrantes y para el país, del ancho de nuestras puertas, como lo han hecho Australia y Canadá. Y también Chile, en el pasado en episodios parciales fructíferos. Y aquí ella nos da ejemplos. La colonización alemana del sur de Chiloé y de Chile, ¿verdad? Los que han tenido la oportunidad de ir al sur, saben que hay muchos colonos. O también en el extremo norte hay gente que viene de Grecia, ¿cierto? Croata, hay mucho. La traída de numerosos jesuitas técnicos desde Alemania en los siglos XVII y XVIII, que nos legaron importantes aportes en la educación, artesanías y oficios. Entonces, a veces la emigración, como dice ahí con los ejemplos, es muy positiva, como estos ejemplos de estos países muy desarrollados como lo son Australia y Canadá, que a veces están pidiendo, ¿verdad?, gente para que vaya a trabajar con ellos. Bueno, chicos, entonces este es el texto del día de hoy. Si se dan cuenta, es bastante breve, pero tenemos que recordar entonces algunas características de los textos argumentativos. Vamos entonces avanzando a la página 124. En la página 124, entonces, la idea es que ustedes vayan respondiendo a la actividad en su cuaderno. No se olviden de mandarlas al correo electrónico, se los repito de nuevo, que es greyes@cmch.marista.cl. Tienen que anotar el título de la clase, que es el texto que nosotros estamos leyendo, la página del libro, la fecha en que están trabajando. Y también les voy a pedir algo muy puntual, que en los correos que ustedes me mandan, les coloquen su nombre y el curso, ¿ya? Porque muchas veces tengo que estar como revisando, entonces tienen correos algunos que no coinciden con el nombre. Ya, chicos, entonces, de los textos argumentativos, en la clase de hoy vamos a recordar el concepto de tesis, ¿ya? Que esta palabrita, que en el fondo es una idea, es un juicio o un punto de vista, ¿ya? Es lo que el emisor cree o piensa, y se da en los textos en 2 o 3 líneas, ¿sí? A ver, por ejemplo, no sé, una persona que esté en contra de la pena de muerte. Su tesis sería, por ejemplo, no me parece que la pena de muerte sea viable, y ahí vienen después los argumentos, que tienen que ser razones que le van a dar sustento a esa tesis, ¿verdad? En el fondo, el argumento es la base de esa tesis, porque yo no puedo opinar en el aire y decir, porque sí, porque yo lo creo y punto, ¿verdad? Esos argumentos no son válidos. Se dan en la vida cotidiana, de pronto a veces cuando a uno le dan una respuesta porque yo soy tu mamá y punto. No, uno puede a lo mejor a veces crear frases un poquito más elaboradas, y se lo digo para que ustedes después cuando cumplan ese rol, le pueden explicar a un hijo, un niño, mira, no, sabes que no vas a ir a esta fiesta porque es muy peligroso, porque te puede pasar algo, porque me da miedo que no sé, que no tengas con quién venirte, o no, simplemente no vas a ir porque no ordenaste tu pieza, con justificaciones. Lo mismo que nosotros los profesores les pedimos a ustedes también en alguna respuesta, que nos justifiquen por qué, no sé, a veces esa era la falsa, por ejemplo, ¿ya? O a veces ustedes, si tienen que pedir algún permiso, si tienen que pedir que, no sé, les den más plazo para la fecha de una prueba y cosas así. Entonces la argumentación la utilizamos en la vida cotidiana, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Y siempre entonces los seres humanos vamos a partir con estos juicios o ideas que le vamos a denominar tesis, ¿ya? Y la idea es que respetemos las tesis que son contrarias a nuestras creencias, a nuestros valores, a nuestras costumbres, pero también tener sentido común, ¿ya? Porque hay cosas que sí son negativas, como esto que estamos trabajando ahora, que tiene que ver con la xenofobia, ¿ya?
Ya chicos, la primera pregunta dice, ¿sobre qué tema opina la emisora? ¿Ya? ¿De qué me habla? Tienen que, tienen que pensar. Fíjense siempre, cuando me pregunten sobre el tema, en el título de los textos. Aquí me dice, inmigrantes, refugiados no son lo mismo. Entonces, ¿sobre qué me está hablando? Sobre los inmigrantes y sobre incluir a los inmigrantes al país. Y tienen que subrayar algún ejemplo. Esto también es súper importante, de dónde yo puedo obtener esa información. Por ejemplo, dice, no debemos librarlo a su suerte. Eso dice en el texto, para el bien de la inclusión armónica laboral y social de los extranjeros. Entonces ella estará a favor o en contra de la inmigración. ¿Ya? Piensen. Bien, en la número 2 dice, establece la tesis del texto leído y un argumento que la sostenga. Hazlo completando el siguiente esquema. Ahí tenemos la tesis y el argumento. Chicos, lo más importante en esta parte, porque son unos textos de lenguaje, yo creo que de los más complejos y es lo que más nos cuesta identificar, porque es la opinión de otro, no la mía. ¿Ya? Por eso es difícil. Entonces siempre pregúntense primero, ¿de qué me está hablando? ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, por eso la pregunta número 1 es el tema. El tema, los inmigrantes. ¿Y qué cree acerca de los inmigrantes? Y esa va a ser su tesis. ¿Qué piensa sobre tal cosa? Esa va a ser su tesis. Entonces, ¿qué nos dice ella? Que requerimos una política de inmigración fundada en nuestras capacidades sostenibles y en nuestras necesidades. Aquí habla como país ella, ¿ya? Que necesitamos entonces una política de inmigración. Y eso es súper importante, chiquillos. Ya debe estar eso en las bases. Entonces, los argumentos son los que sustentan esa idea, lo que me acaba de decir esta persona. Entonces, ¿qué argumentos tenemos, por ejemplo, que ella dio? Ella decía que no vale la pena, por ejemplo, los extremos absurdos de o negar o abrir. No, sino que tener un equilibrio. Segundo argumento que decía, ¿bien? No calcular el impacto de las personas que se van a incorporar a nuestras bases laborales, porque vamos a fomentar problemas como lo que decíamos anteriormente. Si ya en Chile, por ejemplo, estamos saturados con, no sé, periodistas o psicólogos, tenemos que también ver las personas que van entrando al país, si se dedican a esto o no, porque van a producir un impacto negativo en los trabajos, probablemente. Esto no estoy diciendo que sea un hecho. Recordemos que estas son opiniones, ¿ya? En tercer argumento, dice, no debemos librarlos a su suerte ni reservarles campamentos o guetos. Los guetos son como estos núcleos, ¿verdad? Que viven, lamentablemente, muchos emigrantes hacinados y no encuentran buena estadía, buenos lugares donde establecerse, ¿verdad? Sin condiciones dignas, dice esta autora, de salud y de educación. Porque si ya son parte, ¿verdad?, de nuestro país, hay que recibirlos bien, hay que darles, ¿verdad?, salud y educación, que es lo mínimo. Y lo más importante, que consigan trabajo, ¿verdad? Como también todos los chilenos, que, dada la contingencia también, volviendo como a aterrizar un poco el tema, tenemos que reinventarnos, ¿cierto? Y dentro de a lo mejor, viendo el vaso medio lleno, lo positivo de todos estos temas que hemos estado hablando, es que tenemos que tener la capacidad y la inteligencia como para buscar otras alternativas, ¿ya? Ya chicos, la pregunta 3 es personal, porque me dice, ¿te convenció el punto de vista desarrollado por la emisora? ¿Por qué? Y ahí me piden un argumento, ¿ya? Y aquí obviamente puedo tener dos respuestas posibles. Que sí los haya convencido esta señora, ¿verdad? Que ella rechaza esta demagogia, como les decía yo, del político, que viene a como a tensar la discusión y nos lleva a la discordia y nos lleva a esta, ¿verdad?, este pensamiento racista absurdo, desde mi punto de vista. Vuelvo a repetir. Y también pueden decir ustedes que a lo mejor no las convenció, que a lo mejor ustedes pensaron que debió haber dado más datos,
que a lo mejor debió haber colocado una institución como de respaldo que a ella ¿verdad? Le sirviera como sustento para su argumento. A lo mejor le faltaron, no sé, estadísticas, gráficos en su texto. Es probable que ustedes, la verdad, que necesiten más argumentos para convencerse. ¿Ya? Y la pregunta número 4 también es una pregunta personal, que es si ustedes creen que los chilenos somos prejuiciosos con los extranjeros que llegan a vivir en el país y que fundamenten, ¿ya? Por ejemplo, pueden decir ustedes, sí, yo creo que los chilenos en general somos prejuiciosos. Ojo con la generalización, ¿ya? Hay generalización que es positiva, que es considerada positiva si yo la respaldo, si es más de la mayoría, ¿ya? O sea, si es la mayoría, si es más de las personas que voy a considerar. Pero sin estudios y sin porcentaje no es válida. Y entonces estamos cometiendo una falacia argumentativa, que es un error, ¿ya? Como decir, no sé, una falacia argumentativa de generalización. Las rubias son tontas. Eso es un prejuicio y una falacia. No puedo decir todas las rubias son tontas porque no tengo cómo comprobarlo, no tengo, ¿verdad?, cómo sustentarlo. Entonces ahí yo cometo una falacia, ¿verdad? Entonces tampoco puedo decir todos los chilenos son prejuiciosos. Puedo decir algunos chilenos son prejuiciosos porque no conocen otras culturas y no se dan el tiempo para a lo mejor conocer a nuestros hermanos haitianos, nuestros hermanos colombianos, venezolanos, etc. ¿Ya? Otros a lo mejor pueden decir, no, yo creo que la mayoría de los chilenos sí ha abierto sus puertas a la recepción de extranjeros, que sí lo hemos integrado, que nos hemos hecho, ¿verdad?, amigos, que hemos salido adelante juntos, ¿verdad? Entonces la pregunta número 4 es, ¿qué opinan ustedes? ¿Somos prejuiciosos los chilenos o no? Y la pregunta número 5, tienen que imaginar que ustedes le tienen que responder esta carta a la señora Clara Saransky, ¿ya? También con la carta al director. Yo les voy a pedir 5 líneas. Con eso me doy por satisfecha, pero que me manden las tareas, ¿ya? Porque así también yo veo si ustedes están aprendiendo. Piensen cómo organizarían las ideas de su trabajo. Y bueno, para la próxima clase podemos hacer entonces una retroalimentación de cómo debiese ser una carta al director y un texto argumentativo. La idea es que vamos escribiendo. Bueno, chicos, esta es la clase de hoy y los quiero dejar con una canción para la reflexión, que es de un grupo de ska, se llama Escape, y la canción se llama Mestizaje. Tienen otra también muy, muy buena que se llama Xenofobia. Después la buscan. Entonces, que tengan una muy buena tarde, cuídense mucho, sigan todas las normas de higiene, por favor. Un abrazo, se les quiere mucho. Hermanos inmigrantes, ¡mestizaje! Negro, africano, asiático, oriental, indio, americano, africano, musulmán, blanco, europeo, aborigen, australiano, 5 continentes en un mismo corazón multirracial, multicultural, multirracial, multicultural. Desde Filipinas, América Central, desde el Polo Norte hasta Madagascar. Este puto mundo no es de nadie, es de todos. 5 continentes en un mismo corazón multirracial, multicultural, multirracial, multicultural. No fronteras, no banderas, no hay autoridad. No riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje.
vivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Ay, 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 la justicia ¿dónde está? Crucificada en los altares del capital. Ay, 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 la justicia ¿dónde está? Ni su resistencia, ni el credo, ni el color, ninguna diferencia que hace superior. Estúpido, racista, destrucción del ser humano. 5 continentes en un mismo corazón multirracial, multicultural, multirracial, multicultural. No fronteras, no banderas, no la autoridad. No riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba nuestra